Hola, estamos de nuevo en una videoclase sobre células y tenemos como principales objetivos de aprendizaje en esta videoclase cuáles son las diferencias entre células animales y vegetales, qué estructuras poseen las células y qué funciones tienen, cómo son estas estructuras vistas al microscopio, cómo se organiza una célula en su interior. En la clase anterior habíamos visto sobre los tipos de células, incluyéndole a las procariotas, a las eucariotas y también a los virus. En esta clase vamos a ver a la célula en su totalidad, específicamente una célula eucariota. Las células eucariotas pueden ser vegetales y animales. Estaríamos viendo, como mencionamos, las diferencias que hay entre estas células. Y también acercarles algunas fotografías y algunas microfotografías por sobre todo para que puedan ver cómo son estas estructuras vistas al microscopio electrónico. Acá podemos notar cómo es en un microscopio óptico, es decir, un microscopio de menor potencia, una célula vegetal. Y ahí pueden ver la forma que tienen, una forma hexagonal, y sus cloroplastos en su interior. Los dibujos o interpretaciones que se realizan de estas fotografías nos permiten identificar una serie de estructuras en el interior de la célula, dándonos de una manera clara a entender de que funciona como una verdadera fábrica. Una serie de estructuras, cada una con distintas funciones. La célula animal, por su lado, también tiene ciertas características. Acá vemos una fotografía de células que forman parte de la piel que se encuentran dentro de nuestra boca. Puede notarse apenas el núcleo y por supuesto por el tipo de microscopio no pueden percibirse las estructuras tal como se percibe en un microscopio electrónico. Bien, veamos cómo es una célula vegetal y cómo es una célula animal. Van a ver que en el centro hay una serie de estructuras comunes a ambas células, tanto a la vegetal como a la animal. Y a los costados vemos estructuras que son propias de ese tipo de células. Por ejemplo, vamos a comenzar por la célula vegetal y vamos a ver una estructura llamada la pared celular. Tienen que notar que existe una membrana que le rodea a la célula, pero a su vez hay una estructura que le rodea a su vez a la membrana, algo que no poseen las células animales, solamente poseen las células vegetales. Y su función fundamental es la de darle sostén a la planta como si fuera un esqueleto. Cuando la planta muere, queda este sostén y normalmente le damos el nombre de madera. Su composición es celulosa y es un material bastante resistente. Otra estructura que poseen solamente las células vegetales son los cloroplastos. Los cloroplastos son estructuras muy importantes ya que contienen una molécula llamada clorofila que permite separar el agua en hidrógeno y en oxígeno y combinar este hidrógeno con dióxido de carbono para formar un compuesto que contiene energía, que es la glucosa. El fenómeno se conoce con el nombre de fotosíntesis, de foto con luz, y de síntesis de elaborar, que en este caso es elaborar la glucosa. Veamos cómo es esta estructura. Es como una especie de cápsula y en su interior otras estructuras, y vista al microscopio electrónico se ve de esta manera. Es aquí en su interior en donde la luz realiza
La luz y las reacciones químicas permiten elaborar el alimento para la planta. Esto le da la característica de convertirla en una célula autótrofa, es decir, elabora su propio alimento. Esta glucosa, que es un tipo de azúcar, contiene energía y pasa luego a una estructura en donde se va a obtener o a convertir la energía luminosa en energía química y se llama la mitocondria. Es una estructura, como ven ustedes, común tanto a vegetales como a animales, y su función es la de realizar en su interior la respiración celular. Se obtiene a partir de estas estructuras entonces la energía para que la célula pueda vivir. ¿Cómo es una mitocondria vista al microscopio electrónico? De esta manera. Y luego se hace la interpretación de cómo es esta estructura en realidad. Como ven ustedes, tiene una serie de pliegues membranosos en su interior en donde ocurren las reacciones químicas de respiración. Una estructura que es propia también de las células animales es el centriolo. El centriolo solamente se encuentra en células animales y van a ver ustedes que es una estructura muy particular. Son como una serie de tubos que están formando una estructura como esta, y vista al microscopio electrónico se la puede notar de esta manera. Su función es la de separar los cromosomas durante la división celular. Así que participa directamente en la reproducción o división de las células. Y hablando de cromosomas, estos se encuentran dentro de una estructura llamada núcleo. Como recordarán, los cromosomas vendrían a ser esta molécula de ADN, pero bastante comprimida o empaquetada. Acá ven ustedes estos hilos dentro del núcleo, se condensan o se enrollan de una manera muy particular para formar los cromosomas. Está presente en ambas células y le permiten a la célula que sea denominada célula eucariota, de eu bien formado y carios núcleo. Otra estructura que está pegada al núcleo es el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático tiene, como ven ustedes, esta forma de reticular, como de varias membranas que están cruzadas entre sí, y su función es la de sintetizar o elaborar moléculas del tipo lípidos y moléculas del tipo proteínas. Es una estructura muy importante que está conectada o muy cerca a una estructura conocida con el nombre de el complejo de Golgi. El complejo de Golgi lo que hace es empaquetar las proteínas para que éstas puedan ser transportadas a otros lugares de la célula o al exterior. Entonces las modifica y las empaca. Veremos aquí cómo es esta estructura con su interpretación, diríamos así, desde el punto de vista del dibujo. La parte de arriba es una partecita de cómo se observa el microscopio electrónico, y por debajo, en la parte coloreada, se nota la interpretación de dicha fotografía o microfotografía electrónica. Acá podemos ver nosotros con claridad en un dibujo cómo es el complejo de Golgi. Y el complejo de Golgi, a su vez, produce o se encuentra relacionado con los lisosomas. Los lisosomas son unas estructuras que permiten enzimas mediante digerir ciertas sustancias. Acá vamos a poder notar
una animación de cuál es la función que poseen los lisosomas. Ahí vamos a poder notar cómo aquí va surgiendo una estructura que posee enzimas y que pasa al aparato de Golgi desde el retículo endoplasmático. Luego entra sustancias alimenticias, quedan encerradas dentro de una vacuola y luego los lisosomas se unen a esta vacuola para poder verter en ellas una enzima para digerirlas. Otro tipo de lisosoma se produce abajo que tienen otras funciones, como por ejemplo la de eliminar los restos de la propia célula. Entonces, como habrán notado en la animación, el retículo endoplasmático, el complejo de Golgi y los lisosomas están íntimamente relacionados en funciones propias de la célula. Otra estructura muy llamativa en las células son las vacuolas, que transportan y almacenan materiales, desechos y agua. En las células vegetales son pocas y de gran tamaño, abarcan prácticamente toda la célula. Acá pueden ver ustedes. Mientras que en las células animales son más pequeñas. Viendo en una microfotografía, acá podemos notar que ocupan prácticamente todo el interior de la célula. Los cloroplastos se quedan a los costados pegados a la membrana y ahí puede verse también el núcleo de la célula. Muy bien, otra estructura que es muy importante dentro de la célula es el citoesqueleto. Muchas personas creen que la célula por dentro está como que hueca, con un líquido en el cual flotan, pero en la realidad, vistas al microscopio electrónico, el citoplasma está lleno de una serie de microtúbulos o microfilamentos que le dan como una estructura de esqueleto interno y le dan la forma, y a través de ella pueden movilizarse una serie de moléculas por el interior de la célula. Entonces su función es la de estar conformadas por filamentos y microtubos que dan sostén, forma y medio de transporte dentro de la célula. Y por último tenemos una estructura celular muy importante que es la membrana. La membrana aísla el contenido celular y regula la entrada y salida de sustancias. Acá vamos a ver una imagen de cómo se la nota en el microscopio electrónico a la membrana y cómo se interpreta su estructura a través de una doble capa de lípidos, moléculas que permiten desplazarse para que puedan pasar las sustancias a través de ella. Y bueno, esta fue una explicación bastante breve sobre la célula, sus estructuras, sus funciones y también las diferencias entre una célula animal. Espero que hayan aprendido para poder responder ahora las preguntas sobre esta video clases. Muchas gracias y hasta la próxima.